Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión del programa Talento Empresario. Gremialistas, políticos y dirigentes de distintas entidades, auspiciados por la Confederación Argentina de Trabajadores del Espectáculo, llevaron adelante las primeras jornadas sobre seguridad y violencia en espectáculos públicos. Acordaron sobre la necesidad de tomar políticas a largo plazo para erradicar el problema de raíz, acompañado por un cambio cultural que nos permita llevar a cabo medidas coyunturales. Lo acompañan en la mesa Horacio Arreceibor y Guillermo Marconi, secretarios de Prensa y de Relaciones Internacionales respectivamente. Vamos a recordar los disertantes invitados. Sergio Alejandro Berni, secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. También está como disertante Darío Ruiz, subsecretario de Seguridad. Bienvenido. Destacamos la presencia del director de la APREVIDE, Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Oscar Bucalandro. Una presencia muy querida, muy reconocida, la de Victorio Nicolás Coco, que es de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia del señor secretario de Justicia, de Seguridad de la Nación, el señor Sergio Beni. Muchas gracias, compañero Berri. También la presencia del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Guillermo Montenegro. Compañero Darío Ruiz, el subsecretario de Seguridad, que va a estar a cargo de la disertación por parte de la Secretaría de Seguridad de la Nación. También quiero expresar nuestro agradecimiento por estar presente a los señores empresarios que representan a las diferentes cámaras de la actividad del espectáculo. Estoy presidiendo esta jornada a raíz de que nuestro secretario general, el compañero Carlos Bonjour, secretario general de la UTEDIC, no puede estar presente por razones personales. Quiero informarles a los asistentes, fundamentalmente a los empresarios y a los disertantes, que la Confederación Argentina de Trabajadores del Espectáculo es una organización que nuclea a todos los gremios que tienen representación en la actividad del espectáculo, la cultura, el deporte y el entretenimiento. En esta organización hay compañeros de sindicatos de trabajadores de entidades deportivas y civiles, de fotógrafos, de televisión, de la industria cinematográfica, de locutores, de árbitros de fútbol, de técnicos de fútbol, de profesores del golf, de hipódromos, del turf, de las comunicaciones, de sociedades de autores, de cantantes, de músicos, de publicidad, de espectáculos públicos, de guardavidas y de teatros. Nosotros, la propuesta que cada uno de ustedes han recibido en la carpeta que se le ha entregado al ingresar al recinto, está la propuesta de la Confederación, que está hecha en base a un trabajo muy minucioso que hicieron los 5 gremios que representan la actividad del fútbol, con un rigor académico muy importante, puesto que está basado en apoyos de universidades de gran prestigio, a quienes les agradecemos profundamente, fundamentalmente al compañero representante de la Sociedad de Árbitros de la República Argentina, el compañero Guillermo Marconi,
por habernos permitido acceder a este importante documento y desde este documento ayornarlo para todo el espectáculo y el deporte, la cultura, el entretenimiento. Estamos tratando un tema que creemos que es un tema que preocupa muchísimo a toda la sociedad y que nosotros como representantes de los trabajadores que laboran en el espectáculo, en el deporte, en los espectáculos deportivos, en los espectáculos culturales, en los espectáculos culturales, en todo tipo de espectáculos, nos preocupa más porque muchas veces los compañeros que representamos, lamentablemente, son los que en muchos casos sufren las consecuencias que generan a veces los violentos que concurren a este tipo de espectáculos. Nosotros consideramos una obligación y una responsabilidad como representantes de los trabajadores nucleados en una confederación, estudiarlo este tema como lo hemos hecho durante varios meses, y presentar nuestro punto de vista, nuestra posición y nuestro aporte a las diferentes entes que corresponda para que tengan la opinión de los trabajadores con respecto a la violencia en el espectáculo. Así que a todos les agradezco profundamente que hayan concurrido en forma bastante importante, muy importante. Han colmado las instalaciones y han superado realmente las expectativas que teníamos con respecto a la concurrencia a esta jornada y a estas charlas que van a dar las personas encargadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Esto muestra a las claras el interés y la preocupación que genera este tema como es el que estamos hablando de la violencia en el espectáculo. Así que muchas gracias a todos y voy a cederle la palabra al primer disertante, que es el representante de la Secretaría de... el señor secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Guillermo Montenegro. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer en particular a Miguel Paniagua la invitación hecha hacia mi persona y hacia el gobierno de la ciudad, y en particular y en general a la Confederación Argentina de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines. Me parece que es muy importante este tipo de decisiones, de llevar adelante jornadas de estas características para poder entender cuál es la problemática a la cual nosotros nos estamos enfrentando, buscar cuáles son las problemáticas que tienen cada uno de los que integran este tipo de situaciones de los espectáculos públicos, y tratar desde cada uno, desde su lugar, buscar cuál es la mejor solución que le podemos dar, no solamente por la preocupación puntual que tiene la Confederación, que es de resguardar el cuidado de sus integrantes y de los trabajadores, sino entender la problemática en un concepto bien amplio y tratar de dar solución y volver a que un espectáculo público sea lo que es un espectáculo público donde toda la gente que concurre, las familias y todos los integrantes de ese espectáculo, que son los trabajadores del espectáculo deportivo, los artistas, los futbolistas o los que integran ese espectáculo, más las familias que concurren y la gente que va como público, se desarrolle de una manera normal y pueda disfrutar ese espectáculo y que no sea únicamente un lugar de concentración de violencia como últimamente nos tienen acostumbrados a algún tipo de situaciones. Primero, lo que hay que tener con mucha claridad es que uno automáticamente asocia violencia en espectáculos públicos y automáticamente es espectáculos deportivos y fútbol, ¿no? O sea, como que primero la foto se va centrando a ese lugar, y la verdad que me parece que eso es generar una solución mínima del problema, porque me parece que la violencia no es más que una representación de la sociedad que se
exterioriza en un determinado accionar que es en el espectáculo deportivo fútbol. Pero me parece que la solución no es una solución de buscar exclusivamente la problemática de la violencia en el fútbol, sino entender que estamos frente a índices de violencia que han ido cambiando en la sociedad entera. O sea, si uno se pone a ver cómo fue variando incluso las distintas comisiones de los delitos y cómo fue aumentando el nivel de violencia en los delitos comunes, no es más ni menos de que las distintas expresiones de la sociedad fue aumentando la violencia. Y esto obviamente sí que tiene distintos parámetros que son externos al fútbol, externos al espectáculo deportivo, como puede ser las drogas, el alcohol, o sea, nada de esto es aislado. Y trabajar sobre una problemática aislada es no entender el problema en su generalidad y no poder dar un diagnóstico preciso y a partir de ese diagnóstico buscar la mejor solución. O sea, esto es lo que yo trato de explicar de alguna manera, esto no es aislado. O sea, y esta problemática nosotros la vemos en distintas expresiones de la sociedad, puntualmente en el área que ahí me toca ver, es lo que tiene que ver con el nivel de violencia que han aumentado los delitos comunes. Con lo cual, tratar de aislar exclusivamente al espectáculo público o al fútbol de la realidad que está viviendo nuestra sociedad, me parece que sería un error. O sea, sí hay que enmarcarlo desde dentro de las distintas soluciones que tiene que buscar el Estado por un lado, los clubes por otro, los integrantes de la Confederación de Trabajadores, pero esta solución tiene que ser una solución integral. O sea, no puede ser medidas aisladas de cada uno de los integrantes, sino que la solución tiene que ser una solución integral. Y una solución integral tiene que ser claramente ordenada con una política pública, y esa política pública tiene que ser mantenida en el tiempo. O sea, me parece que se han generado y se han practicado muy buenas medidas que tienden a bajar claramente lo que es la violencia en el espectáculo deportivo. Ahora, nosotros como sociedad tenemos que entender que la solución no es únicamente responsabilidad de un sector del Estado, sino que es una responsabilidad de la sociedad toda. Y esto tiene que ver con que nosotros podemos buscar la mejor medida, como la que se está haciendo con relación al fútbol, al ingreso con una credencial biométrica, con el AFA Plus. Ahora, lo que se va a hacer es, vamos a migrar la violencia del fútbol para migrarla a otro lugar. O sea, y esto me parece que es buenas las medidas que se están tomando. Esas medidas, por ejemplo, en el último tiempo, con relación a evitar el público visitante, los números en cuanto a la financiación que tenían las barras o los números de violencia durante los espectáculos deportivos ha bajado. Esto habla de que es una buena medida, en cierto punto sí. Yo creo que llegado al final del campeonato, incluso yo lo escuchaba recién al doctor Berni y comparto plenamente esto, que tenemos que volver a rediscutir esta medida por entender que el espectáculo del fútbol da la sensación que es necesario que sea controlado de otra manera y no únicamente con que el espectáculo visitante no concurra, porque parece que son medidas. Y esas medidas son buenas si tienen un correlato con el tiempo de buscar una solución definitiva. Me parece que en esto es el punto central en el cual nosotros tenemos que trabajar, y que para trabajar esa solución tiene que estar desde la justicia, desde la legislación, desde las fuerzas policiales, desde los integrantes de los poderes políticos, o sea, no únicamente de un sector, ni echando la culpa a una de los actores que trabajan en esta cuestión, que puede llegar a ser la policía, que puede llegar a ser la justicia, que puede llegar a ser la política, que puede llegar a ser los integrantes de los clubes. Me parece que la responsabilidad es de todos, y para este tipo de responsabilidad la única forma de llevarla adelante, la solución es entre todos. Y esto que yo creo que es lo más importante que nosotros tenemos que buscar en este tipo de reuniones, es buscar los comunes denominadores, en cuáles son las cuestiones que nosotros estamos de acuerdo, cuáles son las cuestiones que nosotros entendemos que son basales para poder generar un real cambio en un espectáculo público, y a partir de ahí trabajar sobre los consensos de esta toma de decisiones, y que ese mantener en el tiempo esta toma de decisiones es lo que va a transformar en políticas públicas a largo plazo. Y yo les puedo asegurar que no hay un principio y un fin en este tipo de discusiones, y es lo mismo que en materia de seguridad. O sea, uno cuando toma
una política o que toma medidas son para ser mantenidas en el tiempo. O sea, cuando uno le afloja este tipo de medidas, automáticamente vuelve ese índice delictivo a subir, con lo cual lo mismo hay que trabajar sobre la violencia en espectáculos públicos. O sea, las medidas que se tomen tienen que ser mantenidas en el tiempo, hasta que se genere el real cambio cultural que todos ansiamos, que tiene que ver con la disminución de la violencia en la sociedad. Pero esto también tiene que ser un trabajo mantenido. Obviamente que uno cuando plantea este tipo de cuestiones no son soluciones mágicas, no son soluciones que se logran de un día para otro, que en el mientras tanto hay que trabajar sobre medidas coyunturales que sí van a hacer modificar la conducta, y lo primero que nosotros tenemos que hacer en el Estado es tratar de identificar cuáles son los sectores que de alguna manera se benefician con los violentos. A partir de ahí, trabajar en conjunto las distintas fuerzas de seguridad y los distintos sectores políticos para tratar de ver cuáles son las modificaciones legales necesarias para las investigaciones de este tipo de delitos, compartir la información que se genera de acuerdo a las distintas investigaciones que se trabajan en las distintas fuerzas de seguridad, para que ustedes tengan, desde la visión que yo entiendo de esta problemática, es similar a lo que es la problemática de un delito complejo. O sea, el delito complejo es un delito que se tiene que ser abordado sí o sí de distintas áreas, no únicamente con una solución desde lo judicial, sino también tiene que contar con una solución desde lo policial, una solución desde lo legislativo y desde la responsabilidad que tenemos nosotros los políticos de contar con los elementos apropiados para que las distintas fuerzas de seguridad no solamente tengan la capacitación, el entrenamiento y el equipamiento, sino que eso se vea acomodado también con una legislación que le permita llevar adelante esa investigación y tratar de compartir con los clubes este tipo de soluciones, entendiendo que la responsabilidad mayor es del Estado, por el nivel de control que tiene que ejercer sobre los espectáculos deportivos, pero que en la connivencia con los distintos grupos de violentos que concurren a los espectáculos deportivos, sí hay que asumir una responsabilidad de los clubes y los dirigentes. No hablemos de los clubes, pues son instituciones, sino de algunos dirigentes que se benefician con esta situación. Y estas son las situaciones que están siendo investigadas por la justicia y en la cual todos tenemos que colaborar para que se lleve adelante cuál es la mejor solución para que este tipo de cosas no ocurran, porque en definitiva, los países que tuvieron una buena solución en este tipo de problemática, que puede llegar a ser Colombia, incluso algunos sectores, algunos estadios en Brasil, el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, hubo una decisión muy clara política, fue acompañada por un cambio estructural de las investigaciones y de las condenas que se llevaron adelante de los violentos en este tipo de espectáculos. Este cambio de legislación se mantiene hoy en el tiempo y la responsabilidad era conjunta, no solamente del Estado, sino de todos los que integraban la mejor solución que había que dar a este tipo de problemática. Así que bueno, nuevamente yo les agradezco la posibilidad de haber compartido con ustedes esta charla, agradezco a Miguel y sé de la preocupación que tiene el Estado Nacional de la problemática de la violencia en el fútbol. Hemos hablado con el doctor Sergio Berni, con el doctor Darío Ruiz en diferentes oportunidades y obviamente en todo lo que tenga que ver el apoyo de la ciudad para llevar adelante que este tipo de problemática y de cambio cultural haya que generar. Vamos a estar siempre en la situación que sea necesaria para tratar de mejorar la calidad del espectáculo público para los que concurren y para los que trabajan en ese espectáculo, que me parece que también tenemos que ocuparnos de muy buena manera de esta situación. Muchas gracias y buenas tardes. A continuación, y por el Ministerio de Seguridad de la Nación, hará uso de la palabra el subsecretario de Seguridad, doctor Darío Ruiz. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a Miguel, la gente de la casa. Y cuando estábamos viniendo para acá, el secretario de Seguridad me pidió que les contara un poco qué había pasado hoy en la reunión del Consejo Federal del Fútbol, que se desarrolló con la participación de 14 provincias. Antes de explicar un poquito cuál es el trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría de Seguridad, ya lo que dijo el ministro Montenegro en relación a cuál es el diagnóstico, cuál es la problemática
y cuáles serían las metodologías y las formas de poder encontrar una solución a esto. Obviamente compartimos todo lo dicho, no quiero ser reiterativo, pero sí tal vez destacar algunas cuestiones que ha dicho el doctor Montenegro. Y en relación a eso, y puntualmente en lo que nos compete a nosotros, que tenemos de alguna manera competencia concurrente en la Ciudad de Buenos Aires en términos de seguridad metropolitana a través de la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana de la ciudad, nos parece muy importante destacar el rol que tienen las fuerzas de seguridad en la actuación muchas veces coordinada y en la actuación conjunta más allá de las distintas dependencias institucionales de un Poder Ejecutivo de la ciudad, un Poder Ejecutivo de la nación, porque hemos encontrado que este tipo de problemáticas realmente trasciende cualquier tipo de frontera y nosotros estamos entendiendo que hay un reclamo de la sociedad toda, de la cual somos parte. Y como bien decía Guillermo, el Estado no es solamente aquello que podemos hacer nosotros con la dedicación que tenemos a través de la Secretaría, con la cantidad de horas que invertimos en todo esto, con el sacrificio, sino también que tenemos que entender que hay una responsabilidad que atañe, en este caso puntual, digamos, a los concurrentes, ¿no? Entonces muchas veces nosotros apelamos, cuando nos preguntan ¿y cuál es la responsabilidad del Estado? Lo primero, a una pregunta que requiere tal vez de una respuesta muy larga, lo primero que se nos ocurre es decir, por ejemplo, que la policía no sea parte del problema y que sea parte de la solución. Y en ese sentido, cuando recién en la conferencia, hablando con algunos medios que están acá presentes, el doctor Berni hablaba un poco de la necesidad de que la justicia también se incorpore en entender que tal vez los tiempos de la sociedad no son los tiempos que se manejan en los estrados judiciales. También apelamos a esa colaboración y a esa dedicación que tienen los magistrados y que debe ser ejercida con total responsabilidad y que esté a la altura de las circunstancias de los hechos tal como están sucediendo. En este momento, a través de la Secretaría y como auxiliares de la justicia, las fuerzas federales están trabajando en más de 12 causas, entre las cuales hay algunas que son de materia penal contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser la reventa de entradas. Bueno, el caso más conocido fue el partido disputado por el Club Atlético River Plate, y nosotros lo que entendemos en ese punto que es necesario agilizar las medidas y que los jueces muchas veces brinden las herramientas necesarias a las investigaciones, porque si no es muy difícil avanzar y es muy difícil poder llegar a una conclusión y poder dar esa respuesta que la sociedad nos está requiriendo. Cuando les hablaba anteriormente del Consejo Federal y de lo que se ha trabajado hoy con la participación de 14 provincias, tiene un poco que ver con algunas de estas propuestas que realmente son muy interesantes y que los invito al que no la ha leído que las lean en su totalidad, porque de alguna forma sintetizan un poco la complejidad que tiene el problema de la seguridad en espectáculos públicos en términos generales y en el fútbol, que es tal vez aquella disciplina que tiene mayor visibilidad y la que genera mayores niveles de conflictividad posiblemente. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante con las distintas jurisdicciones y con las provincias poder unificar criterios. La importancia de esto radica en que muchas veces, en esto del fútbol no hay fronteras, porque uno puede jugar de visitante, de local, en Córdoba, en Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza o en alguna otra provincia, y realmente es necesario que los criterios que tengan que ver con la seguridad, la normativa que se aplique posiblemente a este tipo de eventos tenga que tener algún grado de homogeneidad. En eso estamos trabajando, parece cuestión menor, pero realmente es muy importante y lo vivimos día a día con la problemática que tiene la interjurisdiccionalidad muchas veces en relación a la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, que es donde se desarrolla el 80% de la actividad. Gracias al trabajo conjunto que hemos podido coordinar básicamente en el transcurso de este año con la provincia de Buenos Aires, hemos tenido
muy buenos resultados en algunas cuestiones que nosotros creíamos prioritarias en cuanto a coordinación de actividades. Ahora, realmente las soluciones, como anteriormente dijo Guillermo, posiblemente esto tenga una connotación o un trasfondo que es muy profundo, tal vez para analizar en alguna charla de estas características, porque la violencia tiene seguramente varias aristas y atraviesa no solamente a cualquier actividad deportiva, sino también a la convivencia cotidiana entre quienes vivimos no solo en las grandes ciudades, sino también en otras latitudes de este país. Y realmente es una preocupación importante de poder abordar estas temáticas y posiblemente las soluciones sobre las causas de la criminalidad o sobre las causas de la violencia, que tiene un componente sociológico también muy fuerte, porque los otros días hablando con una persona, bueno, un escritor que había escrito un libro relacionado con la barra de Huracán, con un investigador, antropólogo, nos explicaba un poco la legitimidad que alcanza el uso de la violencia de estas personas y la ascendencia que tienen dentro de su grupo, digamos dentro del estadio, ¿no? Llámense barra brava, que en algunos casos son verdaderos barra bravas y en otros casos son chicos de no más de 14 o 15 años que encuentran tal vez una referencia paterna en ese individuo, obviamente que no es un liderazgo positivo. Eso requiere de un trabajo realmente muy profundo. Nosotros estamos avanzando en un convenio con la Universidad de Lanús para poder trabajar sobre las causas, digamos, que tiene que ver con un componente fuerte desde el punto de vista de la prevención social, que bueno, los resultados de ello seguramente serán en el mediano o largo plazo, pero en el mientras tanto, como decía el ministro Montenegro y como dijo también el secretario de Seguridad ante los medios anteriormente, nosotros tenemos que ir tomando medidas en el día a día, porque las respuestas que requiere la sociedad son prácticamente inmediatas. Y esto tal vez que ha tomado gran trascendencia en cuanto a la no concurrencia del público visitante, nosotros también creemos de que esto debe ser una medida provisoria para que no escale más allá de los hechos tal como vienen sucediendo, y como dijo el doctor Berni anteriormente, con eso también hemos dado un golpe fuerte al financiamiento de las barras que tenían grandes negocios con el tema de los traslados, con el tema de los viajes y las localidades cuando concurrían de visitante. Obviamente hay muchas cuestiones que no las podemos tal vez compartir con ustedes ahora en este momento, en su oportunidad sí, y que tienen que ver con las investigaciones judiciales, pero se está avanzando mucho en ese punto y creemos que el foco, digamos, infeccioso, por así decirlo, más grande que tiene y el flagelo más grande que tiene está en los negocios y el enquistamiento que han tenido estas personas adentro de los clubes. Entendemos que muchas veces ha sido en connivencia con la dirigencia, en connivencia con otro tipo de instituciones y bueno, a eso nosotros apelamos, a que todos sean parte de la solución que requiere esta sociedad para poder disfrutar de todo espectáculo público de la mejor forma posible y en familia. Así que a eso apelamos, es a la colaboración, a que estemos todos a la altura de las circunstancias y que la conducción política, ya sea de los clubes, ya sea de la Asociación del Fútbol Argentino, de las distintas organizaciones, como puede ser también la Confederación Argentina que hoy nos invita y demás, que podamos tener hacia adentro el control, en lo que nos cabe a nosotros con nuestra fuerza de seguridad, el control político de todo el personal que de alguna manera nos depende y que son los depositarios muchas veces de la confianza que la sociedad pone para poder que estos espectáculos se desarrollen y estén a la altura de las circunstancias. Así que eso es un poco todo lo que tenemos para decir. Hay muchas cosas más, no me quiero explayar mucho más. Agradecer nuevamente a Miguel, a Guillermo Marconi, que también tantas veces ha venido con preocupación sobre la temática de la violencia en el fútbol, y bueno, lo importante es poder seguir trabajando en conjunto para poder lograr los objetivos propuestos. Gracias.